Muy buenas tardes. Damos inicio. Muy buenas tardes. Damos inicio a la conferencia de prensa del IPOM de junio de este año. Nos acompaña la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y el gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli. Damos las gracias a los medios de comunicación que están presentes y también a los más de 30 conectados, dentro de los cuales hay muchos medios de comunicación. Damos inicio a esta conferencia. Bueno, muy buenas tardes a los que están presentes y a los que nos están escuchando telemáticamente también, que están asistiendo a esta conferencia de prensa correspondiente al informe de política monetaria que entregamos hoy día en la mañana. Esta mañana el Banco Central publicó el segundo informe de política monetaria correspondiente a este año, documento que también presentamos ante la Comisión de Hacienda del Senado en Valparaíso. Tal como señalamos ante los senadores, este es un informe que da cuenta de una economía que ha avanzado en línea con lo que proyectamos en el informe de política monetaria del mes de marzo. Esto es una actividad que ha ido retomando un crecimiento coherente con su nivel de tendencia y una inflación que se ubica en torno al 3,5% anual, con expectativas de inflación a 2 años ancladas en la meta de 3%. Siempre es bueno recordar el esfuerzo y los costos que implicaron llegar al momento en el cual nos encontramos y valorar el ajuste que permitió tener una economía que ha resuelto sus excesos de demanda y que tiene una inflación cercana a la meta. Sin embargo, como lo decimos constantemente, las economías siempre están expuestas a cambios. En este informe, nuestro escenario central de proyección recoge por un lado el hecho que la demanda interna tuvo un desempeño algo mejor al esperado en el primer trimestre de este año, lo que en adelante será apoyado por un mayor precio del cobre. Por otro lado, a partir de los antecedentes oficiales publicados por la Comisión Nacional de Energía, estimamos que el reajuste de las tarifas eléctricas que impactará de forma significativa la inflación, particularmente en 2025. Así, la proyección del informe de política monetaria del mes de junio considera que la inflación anual cerraría 2024 en 4,2% y en 3,6% en 2025, con una inflación promedio que sería 1,1 puntos porcentuales mayor durante ese año 2025. Y también que su convergencia a la meta de 3% se daría en la primera mitad de 2026, lo que se ubica dentro del horizonte de política de 2 años, tal como nuestro marco lo señala. En este contexto es importante destacar que desde el punto de vista de la política monetaria, nuestra economía hoy día está mejor capacitada para lidiar con este tipo de fenómenos. Se han resuelto los desbalances por el lado del gasto, se han ido controlando las presiones inflacionarias de carácter más persistente y las expectativas de inflación están ancladas. Todo esto nos permite acomodar este shock de oferta en el horizonte de política, sin tener que sobrereaccionar con la tasa de interés. Es importante resaltar que la forma en que estamos enfrentando este shock es muy distinta a lo que ocurriría si este fuese un shock típicamente de demanda. De haber sido esa la situación, sí tendríamos impactos duraderos y hubiese requerido ajustar el gasto agregado para contener esas presiones inflacionarias. De cualquier modo, evaluaremos este proceso paso a paso. Se trata de un choque importante que se instala poco después de haber pasado por un ciclo inflacionario significativo. Las proyecciones que presentamos
consideran efectos de segunda vuelta y una persistencia inflacionaria de acuerdo con patrones históricos, tanto para el comportamiento de los consumidores y empresas como para la evolución del resto de los precios. En nuestra reunión de política monetaria del día de ayer martes, redujimos la tasa de política monetaria en 25 puntos base, hasta 5,75%. Con esto, hemos acumulado un descenso de 550 puntos base en el último año, lo que representa una reducción significativa del nivel de restricción de la política monetaria. Como informamos en el comunicado y el informe de política monetaria, el escenario central de proyección contempla que la tasa seguirá reduciéndose durante el horizonte de política monetaria de 2 años, a un ritmo que en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. El Banco Central seguirá, como siempre, analizando la evolución del escenario económico cuidadosamente, manteniendo firme nuestro compromiso con la meta de inflación y tomando todas las decisiones que sean necesarias para cumplirla. Muchas gracias. Yo con esto quedo a disposición de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, si no, ahí sí. Presidenta, buenas tardes. Hola. Respecto al impacto que tendría el aumento de las cuentas de la luz en la inflación en nuestro país, según vimos en el IPOM, cambiaron las proyecciones y esta sería una de las razones. Si nos podría explicar un poco más respecto a este impacto en particular. Sí, claro. Nosotros, a partir de la información oficial que está dispuesta desde el día 23 de mayo, si no me equivoco, en la página web de la Comisión Nacional de Energía, estimamos cuál es la evolución de las cuentas de luz, de la regularización de las tarifas eléctricas, y a partir de ello estimamos cuál es el impacto que esto tendría sobre la inflación. Hay un recuadro en el informe que se hace cargo de lo que hay detrás de esto. Por una parte, si uno toma el primer periodo hasta el primer semestre de 2025, hay un aumento en las tarifas eléctricas de los hogares en torno al 57%, usando ciertamente, como les decía, la información oficial y usando las variables pertinentes que están en el escenario de este informe, por ejemplo, tipo cambio, precio del petróleo, etc. Y para las empresas, alrededor de un 39%. Y si tomamos después el periodo desde el segundo semestre de 2025 hasta el primer semestre de 2026, ahí viene una rebaja parcial que reduce parcialmente lo anterior, de alrededor de un 9%. Un 9% en el caso de los hogares, un 8% en el caso de las firmas. Ahora, después de un año, si uno toma cuál es el impacto que este evento tiene, así completo, en la inflación, hay dos tipos de efectos. Está el efecto directo, que es el que impacta directamente las cuentas de la luz y que se pondera por su participación dentro de la canasta con la cual el Instituto Nacional de Estadística mide la inflación, 2,2% o algo parecido, el peso que tienen estas cuentas en la canasta. Ese es lo que llamamos el efecto directo. Y hay un segundo efecto que es indirecto. Y aquí llamamos efecto indirecto, estamos incluyendo allí, por ejemplo, el efecto que tiene en el costo de aquellas firmas que están sujetas a tarifas reguladas. Hay un insumo que sale más caro y por lo tanto en alguna proporción traspasan en alguna proporción y en algún momento lo traspasan a precio. También está dentro de los efectos indirectos este proceso de indexación natural. En la medida que hay una historia hacia atrás de algo mayor inflación, hay indexación particularmente en los componentes de servicios, también por la vía de las remuneraciones, y esa combinación de elementos lo llamamos efectos indirectos. Si tomamos cuál es la totalidad de estos efectos a un año plazo, se acumula una inflación de 1,45 puntos porcentuales de aquí a un año plazo, y a 2 años plazos el efecto es ligeramente negativo, menos 0,22%. Ese sería el impacto directo que sale de lo que recogemos de la página oficial de la CNE o a partir de los datos oficiales
de aumento de tarifa de la CNE. Y ustedes hablan de estos efectos de segunda vuelta, ¿no es cierto? ¿A qué si nos podrían explicar un poco más a qué se refieren y si podría haber también un aumento en los precios de bienes y servicios de las pymes, dado también al alza de los costos por el mismo tema de las cuentas de la luz? ¿Sería esto más bien acotado o es imposible de medir en este momento? Habría que ver cómo evoluciona. Si descomponemos, como te mencionaba, los efectos indirectos son el efecto que tiene en la producción, en aquellas firmas que están sujetas a tarifas reguladas, es también el efecto indexación por la reajustabilidad de algunos productos, de salario, etc. La suma de esos factores tienen al primer año un impacto de 0,23 puntos porcentuales y después de 2 años de 6 puntos porcentuales. Vemos así la descomposición entre lo que son los efectos directos y los indirectos, de los cuales se hace cargo este recuadro que se acompaña en el informe de política monetaria. ¿Quieres agregar algo? Presidenta, en el mismo tema, el ministro Marcel ha dicho que este efecto de las tarifas se va a compensar un poco por otros elementos que también están dando vueltas y que pesan dentro de la canasta. ¿Ustedes están viendo lo mismo o el ministro es muy optimista también con estos datos? Yo puedo hablar de nuestras proyecciones. Nosotros tenemos nuestras propias proyecciones. Nosotros, Banco Central Autónomo, hacemos nuestras propias proyecciones que nos han acompañado en este proceso de rebaja de inflación desde 14% a 3,5%. Con nuestras propias proyecciones nosotros lo que tenemos es este impacto de las tarifas, pero ciertamente en nuestro marco, en nuestro modelo, incorporamos un montón de otros elementos que están sucediendo en forma conjunta. Por ejemplo, uno de los relevantes que mencionamos en el informe es que también tenemos un aumento importante en el precio del cobre. Este aumento en el precio del cobre tiene incidencias también. Tiene incidencia, por ejemplo, en el corto plazo, tiene incidencia en el mediano plazo, tiene incidencia en el tipo de cambio real y tiene también incidencia en la medida que impacta positivamente la inversión, en la medida que las firmas consideran que aquí hay un efecto, hay un precio que se empieza a quedar, se estimula la inversión en el sector minero, esto genera ciertos derrames en nuestros sectores productivos, también genera efectos positivos por el lado de las expectativas, sube el consumo y esto incrementa la demanda que por un lado tiene presiones de precio al alza. También tenemos, como te mencionaba, el efecto del tipo de cambio real que tiene algún efecto a la baja. Tenemos el efecto propio de las tarifas y también como consecuencia de las tarifas tenemos, por ejemplo, el impacto adverso sobre la actividad, que en algo netea lo anterior en el precio del cobre por la vía del efecto que esto tiene en el ingreso de los hogares. Los hogares al tener menos ingresos por la vía del aumento de las tarifas también tienen un efecto en el consumo. Entonces, está también el efecto del sector externo, tenemos mejores términos de intercambio, tenemos un cambio, por ejemplo, en la política de Estado, en la política monetaria de la FED. Todos los elementos que se diferencian y que han sucedido en el transcurso del informe de marzo y de este informe están incorporados en la proyección de inflación. Si tú me preguntas solo por el impacto de las tarifas eléctricas, es el dato que vimos recién en el tablet que está en el recuadro. Si me preguntas por el efecto completo de qué sucede con el conjunto de elementos que tenemos un aumento en 2025 en promedio en relación al informe de marzo, 1,1 puntos porcentuales más alto, donde claro, las tarifas tienen una incidencia importante, pero no es lo único. Yo quería hablar también sobre el corredor de política monetaria, si nos pudieran explicar un poco el corredor, detallar en términos de valores y también si hay diferencias con respecto al IPOM anterior. A ver, este corredor está, el corredor, primero que nada, definamos qué es lo que es el corredor. El corredor lo que define es el área donde es más probable que la tasa de política monetaria se mueva, se desplace a lo largo del horizonte de política monetaria. Y se estructura a partir del escenario base y también contempla escenarios de sensibilidad alternativos. Con estos escenarios de sensibilidad se marca una parte superior del corredor donde están aquellos factores que pudiesen darse en la economía en el transcurso de este periodo y que requieren una tasa de política monetaria más alta porque están empujando algo más la inflación de lo que está en el escenario base y viceversa en la parte baja del corredor.
Entonces la tasa de política monetaria se va a mover porque el escenario se desplace con alguna sensibilidad u otra, o porque los miembros del Consejo vayamos considerando alguna probabilidad de que estos escenarios se movilicen o se activen dentro del periodo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en el corredor de este informe? El corredor de este informe es ligeramente en términos nominales, está algo por arriba de lo que estaba el corredor del mes de marzo. Este aumento es nominal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la medida que tenemos una proyección de inflación más alta, la restrictividad tiene que ir disminuyendo en consecuencia con el nivel de inflación que tenemos, porque la transmisión, el señal que se le da al sector real de la economía importa en términos reales. Es decir, es la tasa NUEF la que da las señales más claras respecto a la restrictividad. Entonces vamos ajustando el corredor. Hay un ajuste en el nivel nominal. Es un nivel nominal ligeramente más alto, pero en términos reales ese es muy parecido. Tenemos una tasa de política monetaria en términos reales muy parecida en promedio para los 2 años a lo que teníamos en el informe anterior. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno puede preguntarse por qué si tenemos inflaciones más altas, entonces estamos dando a la economía este mensaje de tener una tasa de política monetaria y un área en torno a ella que es parecida en términos reales. Y eso pasa porque buena parte, o el shock dominante, el shock más importante, es un shock que se produce por una vez. Y al producirse por una vez, si bien es por una vez en un periodo, transcurrido un tiempo, se diluye en el cálculo de la inflación, se diluye en la inflación propiamente tal, y van quedando solamente los elementos más persistentes, que son algo más pequeños. Entonces, uno puede acomodar este shock en el periodo de 2 años sin un esfuerzo proporcional en la tasa de política monetaria y podemos llevar a que la inversión converja. Es muy distinto a cuando lo que tú tienes es un desequilibrio en la demanda, por ejemplo, que tú tienes un desequilibrio que es persistente, que en forma continua te está empujando los precios y ahí no queda más alternativa que aplicar un correctivo que desincentive el gasto, que incentive el ahorro, que lleve esa demanda a un nivel sostenible y que termine con esas presiones de precio. Presidenta, buenas tardes. Presidenta, al concluir su discurso en la comisión, y hablando particularmente de los retiros, usted señala de que insistir en este tipo de iniciativa podría instalar grados de incertidumbre sobre nuestra institucionalidad. ¿Qué quiere decir eso en términos generales? Cuando revisamos, porque lo que hay acá, lo que hay en la parte final del discurso, ¿no es cierto?, es una comparación entre lo que es un shock de oferta y lo que es un shock de demanda típico. Entonces usamos este efecto de los retiros, que es típicamente un shock de demanda, que lo que produce es este desequilibrio. Cuando esto se produjo, sucedieron varias cosas y hay algunos efectos que están presentes y otros que se han ido amortiguando más. Uno de los factores que se produce es un shock dentro del mercado de capitales, un mercado de capitales que está algo menos profundo, un mercado de capitales que no ha sido capaz de reducir la volatilidad como lo hacía antes o de amortiguarla y por lo tanto tenemos más volatilidad, tenemos más tasas en nuestro sistema. Tenemos más incertidumbre y otro de los factores que vino detrás de una incertidumbre, no era tradicional implementar ese tipo de soluciones de política pública y eso generó incertidumbre. Esa incertidumbre en su minuto se traspasó al tipo de cambio. Lo usual que sucede cuando los bancos centrales buscan corregir estos shocks de demanda por la vía de la tasa de política monetaria es que el canal del tipo de cambio te ayude por la vía de la apreciación. En este caso no sucede porque hay una incertidumbre muy grande que va traspasándose en ese canal. Entonces se produce incertidumbre en la toma de decisiones de los agentes económicos pensando en cuánto son las medidas o qué puede pasar en adelante con medidas sucesivas de futuro retiro. Ese factor de incertidumbre estuvo presente y hay que evitarlo.
de institucionalidad. Aquí no Estoy estamos- hablando de eso, de que efectivamente pueden venir cambios sucesivos, que se genera un ambiente de incertidumbre en la toma de decisiones económicas que es relevante. Correcto. En este mismo aspecto también terminó señalando e invitando, es decir, a los senadores a buscar políticas públicas creativas, bien diseñadas y orientadas a dar la mejor solución posible a aquellos que buscan apoyar. ¿A qué hacía referencia con esto? Cuando uno tiene un problema puntual en un sector o en un grupo, el ideal es buscar políticas públicas que apunten a ese sector y no una medida amplia que termina teniendo más costos que beneficios, simplemente señalizando nuevamente que esa medida no apuntaba a una solución concreta o bien que pudiera parecer que en el corto plazo tenía beneficios, pero cuando uno la mira en el horizonte largo de tiempo, termina teniendo más costos que beneficios. Entonces lo que eso apuntaba a buscar soluciones específicas cuyo beneficio efectivamente se centre en quienes queremos beneficiar y que no tenga costos de largo plazo mayores. En este mismo aspecto, el hecho de que durante 3 gobiernos no se haya alcanzado un acuerdo de reforma de pensiones y claramente genera incertidumbre en parte importante de las personas. El Banco Central, ¿qué está analizando respecto a llegar a un acuerdo o seguir pateando esta reforma hacia adelante? Ese es un proceso que está en marcha, que tiene 2 actores principales, que son el gobierno, es el Congreso, son los actores que corresponden y tienen que llegar a un acuerdo ellos de la mejor manera, tomándose los tiempos que necesiten para decantar en alguna solución. A nivel de económico, Presidenta, en materia de inversión, es decir, claramente hubo una mejoría, principalmente por el aumento del precio del cobre, que ustedes señalaron de que en un 50% se iba a mantener en el largo plazo. 2 preguntas sobre eso. Uno es si para septiembre podríamos esperar que el PIB tendencial subiera del 1,9, si no me equivoco, que hoy día determina el Banco Central. Y segundo, ¿qué pasa con la inversión? Sobre todo desde el punto de vista que si bien la inversión mejora las proyecciones de -2 a -0,3, es decir, claramente me llamó la atención de que el ahorro nacional, es decir, cayera en 8 décimas. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás en eso? ¿Es el peor mercado financiero que tenemos hoy día por los retiros o qué es lo que hay detrás? A ver, ¿qué pasó? Yo me volé entre medio. Tú me estás preguntando por el ahorro nacional y la primera era. El PIB tendencial, esa era tu pregunta. No, ya, lo que tenemos en el precio del cobre es una proyección a 2 años plazo. En esta proyección a 2 años plazo de aquí al 2026, efectivamente lo que hay es un nivel del precio del cobre que está por encima de la que había antes. Y para hacer esa proyección lo que tomamos son ciertos factores que consideramos estructurales y dejamos afuera algunos factores que consideramos más bien temporales. Entre los primeros hay algunos elementos que tienen que ver con el mercado del cobre, con algunas restricciones de oferta que se están dando, con un proceso de demanda de un mundo que es algo mejor que lo que teníamos previamente, con un proceso de cambio climático que tiene una transición energética que lleva a una mayor demanda de cobre y hay factores, hay una circunstancia geopolítica hoy día que dentro de este horizonte de 2 años consideramos que permanece y que lleva a una mayor demanda por acumulación de stock de metales de parte de algunos países. Eso lo consideramos permanente. Hay otros factores más puntuales dentro del mercado que tienen que ver y factores más puntuales que podrían tener relación con movimientos más financieros, que los dejamos como factores que son más transitorios y que podían quitarle presión en este periodo al precio del cobre. Y la suma del impacto de eso nos lleva a que más del 50% del aumento que habíamos observado se quedaba como un factor más permanente y nos lleva a una proyección de 4,3 estable en este periodo. El crecimiento tendencial se ve favorecido en esencia si aumenta la productividad, no necesariamente hay aquí aumentos de productividad, si aumenta la fuerza de trabajo, si aumenta la inversión. Si aquí hay un proceso más largo, si hay un proceso de inversión que es más sostenible, uno pudiera pensar algo en la inversión, lo vamos a ver en las proyecciones de producto tendencial, pero en esencia esta proyección de 2 años plazo no es suficiente para pasar a cálculos del
producto tendencial no minero. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Y la segunda pregunta, el ahorro nacional. Agregar algo, pero de hecho lo quería ligar a lo que se conversó recién de los retiros. Y agregar un par de piezas de evidencia, porque cuando previamente el presidente Marcel fue a la comisión a hablar de los retiros, y después la presidenta Costa hizo lo mismo, se enfatizaron 3 efectos de los retiros. El primero era que iba a reducir el ahorro nacional, justamente por vía del ahorro de los hogares, y eso terminó pasando, porque al final los hogares, en vez de ahorrar esos retiros o invertirlo en otra cosa, lo gastaron en gran parte. Entonces esa predicción se cumplió. Creo que es importante tomar nota de eso, digamos, porque en esa época eran predicciones y hoy día son hechos años después de los retiros que podemos evaluar. La segunda predicción era que a medida que esa plata se gastara, íbamos a tener un tremendo impulso de demanda que iba a llevar a la inflación a niveles elevados, y la inflación llegó a niveles elevados, de hecho bastante más elevados de lo que incluso nosotros proyectábamos, que fue 14%. Entonces esa segunda predicción también se cumplió. Y la tercera predicción es que esto iba a tener un impacto bastante persistente en el mercado de capitales, que iba a reducir la profundidad del mercado de capitales y que eso iba a afectar las condiciones financieras que enfrentan los chilenos. Esa predicción también se cumplió. El mercado de capitales hoy día tiene bastante menos profundidad. Los activos de parte de los fondos de pensiones son alrededor de 20 puntos porcentuales menor a lo que eran antes. Y lo que eso implica es que, primero, las tasas de interés son más elevadas, las tasas de interés de largo plazo, en las que no controla el Banco Central, que son determinadas por factores de oferta y demanda en mercados internacionales y algún arbitraje en Chile. Y en el pasado los fondos de pensiones tenían un rol de arbitrar eso mucho mejor, y eso hacía que nuestras tasas de largo plazo estuvieran más desacopladas de las tasas de afuera. Y hoy día eso no ocurre. Hoy día la correlación entre las tasas chilenas y las tasas internacionales es prácticamente 1, se mueven 1 a 1. Y eso es porque los fondos de pensiones tienen menos activos y además tienen más cautela, en el sentido de que están más invertidos, un poquito más invertidos afuera, porque si tienen que liquidar posiciones, esos activos son más líquidos. Entonces eso hace que se haya reducido el comportamiento que tenían los fondos de pensiones previamente, que era que cuando subían, por ejemplo, mucho las tasas en Chile, o se depreciaba mucho el tipo de cambio en Chile, entraban fondos de pensiones, soltaban las posiciones de afuera, compraban posiciones en Chile, y eso te revertía los efectos. O sea, te bajaba las tasas, te bajaba el tipo de cambio. Ese era el efecto amortiguador que tenían los fondos de pensiones. Y hoy día claramente ese efecto es mucho menor. Entonces, esa tercera predicción, que era que el mercado de capitales iba a perder la profundidad que tiene y eso iba a tener consecuencias negativas, también se han cumplido. Sí, creo que esos son 3 como fuentes de evidencia que debieran ser considerados, porque bueno, el tiempo pasa y uno va viendo si las predicciones se dieron o no, y estas lamentablemente se dieron las 3. Ya se me dan. Oye, en términos generales, ayer el Consejo bajó la tasa en 25 puntos base a 5,75. En cierto aspecto, ¿qué es lo que el mercado ha interpretado de que lo que resta del año, de acuerdo al discurso, que en cierto aspecto que ya se cumplió como el primer semestre la meta la meta de bajar tasa, y que hacia adelante se iba a pausar de alguna forma? El mercado ha interpretado de que queda una más este año, otros de que quedan hasta 3 más en este año, es decir, no hay como algo fijo. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto nos falta para llegar a la tasa neutral? Desde la perspectiva, y esa tasa neutral, el Banco Central el IPOM pasado había señalado de que el 4% más o menos estaba en el primer semestre del año 2025. Hoy día estamos mirando esa tasa neutral más hacia fines del año 2025, o al igual que la inflación en el primer trimestre del 2026. Que nada, igual que la vez anterior, nosotros tenemos una estimación de la tasa neutral hecha a fines de 2023. En esa oportunidad nosotros señalizamos que había mayor incertidumbre en torno a la tasa neutral, que esa tasa neutral tenía un rango de un 1% entre su punto mínimo y su punto máximo, y si bien trabajamos con el punto medio, lo que tiene en mente el Consejo es el rango, por lo tanto está siempre evaluando en ese contexto. También periódicamente nosotros vamos recalculando, vamos revisando cuáles son cómo van variando los parámetros estructurales.
y yo diría que por ahí por septiembre podemos tener una revisión de los parámetros estructurales, incluyendo la tasa neutral. Lo que dice, tú sabes que de aquí en adelante lo que dice el informe de política monetaria es por dónde se va a ir moviendo la tasa, no necesariamente cuál es el punto ni cuál es exactamente el momento. Lo que estamos diciendo en este informe es que la tasa va a seguir bajando, pero que buena parte de la rebaja de este año está en el primer semestre realizada. Y que de aquí en adelante vamos a ir mirando paso a paso cómo seguimos evolucionando en este camino a la tasa neutral. Que como te digo, podemos revisarla en septiembre. El rango que tenemos hoy día para la tasa neutral está entre 3... la tenemos entre 3,5 y 4,5. ¿Sí? ¿Vas a revisar? Chequéala. Sí. Chequear para que no anoten algo que no. Sí, medio 4,5. Presidenta, disculpa que insista en la pregunta, pero solamente para clarificar respecto a los efectos indirectos por el alza del costo. Sí, ¿esto es algo que preocupa a la inflación? Considerando que las proyecciones, por ejemplo, indican que podrían seguir las alzas del costo de la luz hasta el 2035, por ejemplo. ¿Es algo que preocupa a la inflación solamente para verlo así o no? Como te señalaba, los efectos que tenemos de las cuentas de la luz tienen aumentos en el primer periodo. En la segunda parte, desde el segundo semestre de 2025 en adelante, tienen algún grado de reducción. Estamos hablando de 57 para los hogares y menos 9 entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. Eso es el efecto directo, que se lleva gran parte del impacto de las tarifas. El efecto indirecto, que es el que estamos llamando por efecto indirecto, la suma del efecto de lo que es la indexación de precios, usando cuál es el proceso indexatorio histórico habitual en nuestra economía, es relativamente bajo, es 0,22, si mal no recuerdo. Por aquí es el efecto indirecto es 0,23 en el primer año y es 0,6 en el segundo año. Es decir, si se da el efecto indexatorio tradicional y lo que estamos estimando además, el impacto que tiene en el costo de producción de aquellas firmas que tienen tarifa regulada, eso es lo que estimamos en las magnitudes que te acabo de señalar. De manera que el efecto más importante que tenemos en las proyecciones de este informe es el efecto directo del aumento de las tarifas. Presidenta, buenas tardes. Sobre el mercado cambiario, consultas al respecto. ¿Cómo están viendo precisamente la evolución de los conflictos internacionales que hay que pueden alzar bruscamente los precios de las monedas extranjeras acá en Chile? Y si tenemos reservas para por lo menos enfrentar alguna situación fuerte que pueda elevar bruscamente los precios. Eso. Efectivamente, lo que tenemos hoy día en el escenario internacional es más volatilidad. Hay cierta incertidumbre, por ejemplo, respecto a cómo va a evolucionar la tasa de la política monetaria en Estados Unidos y es un factor que está agregando elementos de incertidumbre. Tú ves, los mercados tienen una reacción importante cada vez que hay una noticia relacionada con eso. Hay tensiones geopolíticas a nivel internacional, de manera que tú tienes razón, a nivel internacional hay muchas razones por las cuales hay más volatilidad y esa impacta en los mercados locales y ese es uno de los mercados. Pero el Banco Central tiene reservas suficientes para hacer y para intervenir en caso que fuera necesario. Son medidas que tomamos en forma muy excepcional, tienen que pasar cosas efectivamente indicativas de que el mercado no está funcionando, pero si eso pasara, tenemos reservas suficientes para hacernos cargo. Y más aún, hemos ido tomando seguros que complementan además el nivel de reservas, como son algunas líneas de crédito adicionales.
Así que el Banco Central cuenta con los elementos para hacerse cargo de eventos extraordinarios o excepcionales. Presidenta, voy a volver al corredor de tasa. Me quedo pendiente si nos pueden explicar cuáles son los bordes en términos de valores del corredor, por favor. Gracias. En el cuarto trimestre de 2024 de este año, el rango está entre 4,5 y 6,25 para diciembre de este año. Y en promedio en el cuarto trimestre son parecidos, está entre 4,5 y 6 más o menos. Y en el cuarto trimestre de 2025 tenemos valores parecidos, entre 3,5 y 5,8. Presidenta, tenemos preguntas de 4 medios de comunicación. Algunos planteamientos ya han sido respondidos, así que vamos a agrupar por medio. Catalina Vergara del Diario Financiero pregunta: ¿el precio del cobre puede elevar el PIB tendencial de Chile? Número 2. ¿Efectivamente toda esta mayor inflación que prevén para este año y el próximo es por el alza de las cuentas de la luz? Y 3. ¿Qué análisis hace el Banco Central de la FED después de las últimas señales? A ver, sobre el efecto del precio del cobre y su impacto que pueda tener el producto tendencial, creo que ya lo contestamos, pero brevemente. Nosotros lo que estamos proyectando es un mayor precio del cobre en el horizonte de política monetaria, en el horizonte de nuestras proyecciones, que es hasta 2026. Si eso se traspasa o no al producto tendencial es algo que vamos a revisar ciertamente cuando revisemos el valor, esos valores de nuevo y hagamos la revisión que normalmente hacemos todos los años. Los mecanismos a través de los cuales el crecimiento tendencial puede aumentar es la productividad, que en este caso no es muy obvio que genere un aumento de productividad, no lo voy a descartar, pero no viene por ahí. El otro factor que puede hacer aumentar el producto tendencial es la evolución de la fuerza de trabajo. Y el tercero, que donde sí podría haber una incidencia, si es que esto es un efecto más permanente, más duradero, que genere y mueve ya más proyectos de inversión, entonces por ahí podría haber algún efecto parcial, pero es algo que tenemos que revisar en profundidad. No es un efecto, no estamos hablando de un gran impacto cuando hablamos de cambios de proyecciones a 2 años, no es lo que usualmente uno hace el traspaso de los cambios a un producto tendencial, que es un elemento mucho más duradero y que está dando una señal de largo plazo. Sobre si efectivamente toda la mayor inflación que prevén para este año en las cuentas de la luz, como te decía, la proyección de inflación asociada a la cuenta de la luz de aquí a un año es un aumento de la inflación en 1,45 puntos porcentuales. Cuando proyectamos la inflación en su globalidad e incorporamos todos los factores, y cuando digo todos los factores, digo que hay una incidencia importante de la luz, pero también hay que reconocer que parte de los aumentos de las cuentas de la luz estaban en el informe previo. Estamos incorporando también el efecto del precio del cobre y lo que ello incida en la demanda agregada. Estamos incorporando también el efecto adverso en los ingresos de los hogares de las propias cuentas de la luz. Estamos incorporando los cambios que tiene el escenario externo y cómo ellos inciden en nuestra economía. En la globalidad, cuando tomamos el paquete de factores que están incluyendo en la evolución del escenario macroeconómico y cómo este impacta la trayectoria de inflación, eso impacta en un 1,1% la inflación de 2025, donde sí el efecto de las cuentas de la luz tiene una incidencia relevante. ¿Ya? Respecto a la tercera pregunta, que era las perspectivas de la FED, a ver, un poquito de los datos de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un desempeño bastante dinámico en los últimos trimestres. El primer trimestre no fue tan dinámico el PIB, pero la verdad que el impulso de la demanda interna fue bastante dinámico, tanto por el consumo como por la inversión. Ha habido algunas dudas respecto de qué tanto se puede mantener esto en el tiempo, porque hemos tenido algunos datos un poco contradictorios en el mercado laboral. Algunos que mostraban cierta como normalización o cierto enfriamiento, si quieren, del mercado laboral, pero después tuvimos un dato hace un par de semanas el principal dato de empleo en Estados Unidos, que fue muy por sobre las expectativas de los agentes, que crean, no sé, 270.000 empleos en vez de 170.000 empleos. Entonces fue una sorpresa grande. Entonces al final, la suma y resta, la economía americana se ve todavía
muy dinámica. La inflación, el último dato de inflación fue un poquito mejor en el sentido de que salió un poco más por debajo de las expectativas, pero la Fed y hay muchos antecedentes respecto de eso, digamos, las conferencias de prensa, las proyecciones que salen del promedio, digamos, de los votantes del FOMC. La conclusión de ello es que básicamente tienen que esperar bastantes datos más de inflación en esta línea y ver en el fondo un enfriamiento también por el lado de la demanda para convencerse de que la inflación va a converger en un horizonte que les parezca apropiado y por lo tanto que puedan empezar con más confianza un proceso de rebajas. Concretamente, las proyecciones de la misma Fed, o sea, si quieren, del votante mediano de la Fed, es que va a haber solamente una rebaja de tasa este año. Ya eso hemos pasado de esperar en torno a 6 rebajas, algunos IPOM atrás, a esperar una. Entonces, ha habido un cambio bien relevante en la política monetaria en Estados Unidos. Perfecto. Fabián Cambero de Reuters pregunta, en el informe señalan que buena parte en el alza del precio del cobre tendría factores más persistentes, pero en días recientes ha estado de nuevo bajo el pronóstico que entregaron. ¿Cómo esperan que sería el comportamiento para el resto del año? Y la segunda pregunta es, ¿qué otros factores podrían elevar las presiones inflacionarias durante el resto del año que mencionan como mayores efectos de segunda vuelta? Vámonos a la primera pregunta. Efectivamente, el precio del cobre hoy día está más cercano de la proyección que nosotros tenemos en este momento para el promedio del año. Nuestra proyección, como explicaba hace un rato, se basa en aquellos componentes que consideramos más estables, más duraderos, y son los que dejamos presente en el precio del cobre para la estimación de este año y el próximo, y nos lleva a valores de 4.30 en promedio, estable para el periodo, que está por sobre los 3.85 que estaba en el informe del mes de marzo. También lo podemos analizar, hay un segundo análisis que se hace también en un recuadro para hacer esta proyección del precio del cobre, y es ver cuáles son los componentes más comunes al aumento de precios en general de los metales, y también da resultados similares. Por lo tanto, eso es lo que está contenido en la proyección, y como mencionaba, está en el orden de 4.30 en promedio para este año, para el próximo y para 2026. La segunda pregunta se refiere a qué elementos podrían aumentar o qué cosas podrían haber de mayores presiones inflacionarias. Cuando nosotros diseñamos el corredor para la tasa de política monetaria, asumimos ciertos escenarios de sensibilidad que nos muevan en una dirección u otra. Escenarios que podrían llevar a mayor inflación, por ejemplo, son, aquí como lo menciona la pregunta, algunos mayores efectos de segunda vuelta, pero si estamos pensando en las tarifas, probablemente eso impacta más en los años que vienen, hacia 2026 que ahora, o 2025, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, podríamos observar un impacto mayor sobre la demanda, mayor derrame en el caso del precio del cobre por ciertas actividades. Podríamos observar algún dinamismo mayor dentro de la demanda por otras razones, por algún arrastre de lo que vimos en el primer semestre también. Podría ser que el nivel del tipo de cambio real movilice más la inversión en maquinaria y equipo. Podrían haber elementos que impulsen la demanda más allá de lo que tenemos en el escenario central, y eso es una fuente de desplazamiento hacia la parte alta del corredor, por ejemplo. Antonio de la Jara del Mercurio pregunta, ¿comparte el Banco Central las proyecciones de inflación del Ministerio de Hacienda? Como mencioné recién, nosotros tenemos nuestras propias proyecciones, no comparo las proyecciones, nosotros tenemos proyecciones que nos han permitido manejarnos, tomar decisiones, reducir la inflación desde el 14% al 3,5% que tenemos hoy día. El detalle de qué es lo que hay detrás de todas estas proyecciones, cuáles son los distintos elementos que estamos incorporando en la proyección macroeconómica, están todos contenidos en el informe. Están ciertamente las tarifas eléctricas, está ciertamente la evolución de los términos de intercambio, incluido entre ellos el factor del precio del cobre, está incluido los precios de los combustibles, el precio de las gasolinas, el precio de los alimentos, están incorporados los elementos asociados también, mencionábamos recién el comportamiento de la Reserva Federal, qué impactos puede tener la evolución de la inflación global, el traspaso cambiario, etcétera.
y la totalidad de esos elementos son las que están contenidas en nuestra proyección y están todos los detalles en el informe. Carlos Alonso, de Diario Pulso, la tercera pregunta. En materia de inversión, ¿qué fue lo que el Banco Central no vio en marzo y que ahora sí ve para mejorar la estimación de inversión? La segunda pregunta, ¿hay problemas con el modelo que tienen o la información que recogen, considerando que Hacienda en marzo tuvo una estimación de 0% para la inversión? Y la última, ¿la tasa de política monetaria terminará en qué nivel a fines de este año? A ver, sobre las diferencias que hay en la proyección de inversión para el primer año, para este año, básicamente lo que tenemos es un mejor resultado en el primer trimestre, una base, un punto de partida que es algo mejor. Vimos que después de la importante caída que se observó durante todo el segundo semestre, tanto en maquinaria y equipo como en construcción y obra, esperábamos una recuperación lenta de la inversión y que iba a pasar a cifras positivas recién hacia el segundo semestre de este año. Lo que tenemos en el primer trimestre de este año, que en términos desestacionalizados, la inversión estuvo prácticamente plana y ahí tenemos un punto de partida mejor, que es información que estamos recogiendo para este informe, donde la incidencia de una apreciación, un tipo de cambio real más apreciado, contribuye particularmente en el componente maquinaria y equipo, que es particularmente volátil a través del tiempo. Esos son los elementos que cambian la trayectoria de la inversión. Si hay algo más, en adelante va a haber también, puede haber algo de inicio de inversión minera, pero eso efectivamente tiene mayor impulso más hacia adelante. Y sobre la tasa de política monetaria, bueno, como dije inicialmente, nosotros el corredor es el área que indica cuál es el movimiento más probable para nuestra tasa de política monetaria, en la medida que el escenario central se vaya materializando y se dé. También mostramos ahí sensibilidades que podrían, ya sea porque se materialicen o porque percibamos que hay mayor probabilidad de que ello suceda, nos podemos mover al interior de ese corredor en el entorno de este mismo escenario y no hay un compromiso puntual de cuál sería la tasa a fin de año. Quizás puedo agregar algo de la pregunta de los modelos. Primero, me gustaría como aclarar de que nosotros ocupamos un conjunto de herramientas de modelación, ¿no? No existe como un modelo, quizás alguna vez hubo un modelo, pero ahora hay muchos. Y todos los modelos son abstracciones de la realidad, entonces tienen infinitas oportunidades de mejora y de hecho estamos siempre mejorándolos y hay una agenda no se llama así, pero en el fondo es de mejoramiento de los modelos. Porque, bueno, la tecnología va avanzando y uno va aprendiendo más cosas, cómo funciona la economía y lo va incorporando a poquito. Ahora, para evaluar cómo funcionan, yo creo que uno tiene que mirar un periodo un poco más largo, porque en un trimestre específico uno le puede errar a una variable, pero la chunta a otras 4 variables. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Se evalúa en un periodo un poco más amplio. Y sí me gustaría ahí recalcar de que en el grueso, en este ciclo de alta inflación, las proyecciones del banco han sido bastante certeras y como decía la presidenta, eso es lo que ha permitido tomar las decisiones que han reducido la inflación. Y lo remarco porque eso no ha sido el caso en todos los bancos centrales del mundo, pero sí ha sido el caso en este, así que es bueno tener eso en mente y dejarlo en la transcripción de esta reunión, porque se hace una alusión a los modelos, entonces se agradece la alusión porque los modelos acá están funcionando bastante bien. Les queremos agradecer por la participación y el interés en esta conferencia. Tuvimos 60 personas conectadas. Muchas gracias a la presidenta y Elías Albagli y los invitamos a seguir participando en las distintas actividades de difusión de este IPOM. Muchas gracias.